Buenas a todos y bienvenidos a este pequeño vídeo de demostración sobre YALTest para autobuses. Va a ser bastante cortito, con lo que en caso de que tengan más preguntas, más inquietudes, no duden en contactar a su distribuidor o contactarnos a nosotros o acudir a nuestro canal de YouTube donde tenemos más vídeos. El módulo de autobuses pertenece a lo que es el vehículo comercial. Sería tan fácil como darle a la imagen del autobús, y aquí, como pueden ver, tenemos 63 posibles marcas. Es una cobertura muy extensa y cubrimos tanto autobús americano, europeo como asiático. Voy a introducirme en Mercedes, que es una de las marcas más importantes. Y aquí es importante seleccionar chasis, dado que en los países latinoamericanos los modelos no tienen que coincidir entre un país y otro, o a lo mejor directamente no se ve el modelo, con lo que es importante darle a chasis e identificarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Al lado del conductor suele haber una plaquita donde, aparte del código BIN, podamos tener información adicional. En este caso me voy a meter un OFOH ISO, que es bastante común. Le voy a dar a acceder, y aquí lo que vamos a hacer es ver todos los sistemas disponibles. ¿Quiere decir que todos los sistemas que tengamos aquí están en nuestro autobús? No, dependerá también del tipo de autobús, el año, etcétera. Pero lo que sí es muy común es que por lo menos tengamos el motor, en este caso el MRPLD, que es muy común, y el ADM, que es el interfaz de regulación del motor. Vamos a acceder en primer lugar al motor, le vamos a dar a la ayuda de conexión, y lo que vamos a ver es una imagen del conector. Les estamos guiando en todo momento, el pinout y el conector que sea necesario. En este caso podemos también utilizar las multipuntas en caso de no tener nuestro conector directo y poder hacer nuestra conexión. Igualmente les indicamos lo que es el pinout. Le vamos a dar a conectar y ya vamos a introducirnos en el menú de diagnóstico. Ya nos está preguntando si es un motor de 4 cilindros en línea o de 6. Voy a indicar que es de 4 y me voy a meter ya en el menú de diagnóstico. Vamos a ver todas las funciones que tenemos a nivel dealer, a nivel agencia. Entonces, lo que pudiésemos encontrar en la herramienta original lo vamos a encontrar con YALTest. Además, intentamos mejorar a las herramientas originales con toda la información técnica que incluimos dentro del propio software. Le vamos a dar aquí a diagnosis y ya vamos a ver los códigos. El estado en primer lugar, en este caso está activo. Códigos leemos obviamente tanto genéricos como propietarios de Mercedes, número de veces que hemos tenido la falla, y vamos a tener la descripción. Aquí es donde se paran la mayoría de herramientas de diagnóstico, y nosotros tenemos aquí una ayuda guiada muy útil. Le vamos a dar clic a la I, que es los datos adicionales, también llamado freeze frame data en inglés. Esto sí está relacionado con la diagnosis, y en ayuda y componentes del error vamos a ver qué componentes están relacionados con la falla, y lo podemos hacer porque la información técnica está incluida dentro del propio software. Le vamos a dar clic a ver información del componente y vamos a tener información adicional, un texto introductorio, la localización, imágenes, etcétera. ¿Qué podemos hacer después de esto? Darle clic a los diagramas eléctricos. Podemos entrar sin tener ningún código de error, pero también podemos hacerlo si los tenemos, y vamos a llevarte directamente a donde está ese sensor, ese componente relacionado con la falla. Y vamos a ver muy fácil, izquierda a derecha tenemos los componentes y en medio tenemos la unidad de control. Entonces aquí vamos a ver cómo está conectado con todas las puntas. Está conectado en el enchufe X2, le daríamos doble clic y ya entraríamos dentro para ver lo mismo, información del componente, que en este caso es la unidad de control. Un texto, veríamos aquí información de los enchufes con una leyenda para que sepamos cómo saber dónde están las puntas, imagen de la localización, datos operacionales, etcétera. Una información muy útil. Esto es muy necesario porque podemos tener un código error, una falla, y si no tenemos la información de los diagramas, pues vamos a tardar mucho más en resolver el problema, porque no siempre está relacionado con un problema electrónico, puede ser del cableado. También tenemos guías de reparación, tenemos de dos tipos, una por error y otra por síntoma. Entonces, la que es por código de error, pues obviamente está relacionado con una situación electrónica con ese sensor, y vamos a tener un paso a paso de cómo ir resolviendo este problema. ¿Cuál sería la otra guía de reparación?
por síntomas que pueden estar relacionados con cuestiones más generales y también con asuntos que pueden ser puramente mecánicos y no relacionados con un problema electrónico. Nos vamos otra vez al menú principal, tenemos borrado de errores, tenemos datos del sistema con la información que registra el propio fabricante, tenemos medidas que tenemos de dos tipos, una el de System Display, que lo vamos a ver de esta manera, muy gráfico, para que los técnicos que no tengan tanta experiencia en este tipo de sistema, pues que tengan un mejor entendimiento de las medidas en vivo y de los componentes y de la estructura. En cualquier caso podemos ver esas medidas y muchas más en selección de medidas. Tenemos un total de 54 disponibles, todas aquí les podemos señalar, tenemos buscadores por todo el software y luego tenemos también por grupos de presión, temperatura, volumen, etcétera, etcétera. Voy a tomar un ejemplo, por ejemplo presión de aceite, temperatura del combustible y tenemos tres formas de ver nuestras medidas. Una va a ser con un valor numérico, segundo va a ser con un medidor y de hecho aquí tenemos esta interrogación, siempre va a estar relacionado con ayuda o información. En este caso, ¿qué podemos hacer? Relacionar la diagnosis, en este caso los sensores, las medidas en vivo, con la información técnica que está disponible dentro del propio software. Esto es muy útil y de nuevo lo podemos ofrecer porque está dentro del propio software y esto no lo ofrecen otros competidores. La idea es poder resolver cualquier situación lo antes posible. La tercera manera es graficándolos. Vamos a poder verlo aquí. En este caso tenemos dos tipos de unidades en el mismo gráfico. Podemos seleccionar más medidas si quisiésemos. Nos vamos para atrás y aquí vamos a ver actuar componentes y chequeos de sistema. Van a ser funciones que nos permitan comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Aquí actuar y activar, desactivar. Y luego tenemos chequeos de sistema. ¿Vale? Podemos hacer una multitud de funciones que no siempre tienen que estar relacionadas con una situación electrónica, puede ser puramente mecánica, pero con el resultado podamos saber si algo está funcionando mal y tenerlo con un resultado fehaciente y que podamos tenerlo grabado en el informe de diagnóstico. Aquí tenemos, por ejemplo, la compresión de cilindros, balance de cilindros al ralentí, compresión de cilindros, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? Tenemos parámetros donde vamos a poder modificarlos, por ejemplo en válvula proporcional, sensor de temperatura del aceite, motor de arranque, margen de servicio, sensor de nivel de aceite, etcétera, etcétera. De nuevo a nivel dealer. Y por último tendríamos, tenemos mantenimiento, medición del consumo de aceite y luego tenemos grabador de datos. Nos va a permitir hacer una prueba de carretera, grabar los resultados y luego darle a play y poder ver las medidas en vivo relacionadas con los códigos de error si los hubiese en ese momento. Nos vamos a desconectar, muy fácil, y ahora nos vamos a ir al módulo sistema ADM, que suele estar también en este tipo de vehículos y donde existen una gran cantidad de funciones muy útiles que no están dentro del motor, pero sí están aquí en la interfaz de regulación del motor. Mismo concepto, nos metemos ahora mismo en lo que es el menú diagnóstico de este sistema. Si nos vamos a diagnóstico lo vamos a ver de la misma manera, mismo concepto. Borrado de errores, datos de sistema, medidas que ya lo hemos visto. Vamos a poder actuar componentes que solo están presentes dentro de este sistema, parámetros, por ejemplo en el cambio automático, límites de régimen de motor estacionario, de ralentí, máximo motor, par máximo del motor, ¿vale? Tenemos aquí límite de velocidad, todo este tipo de funciones que son avanzadas y muy necesarias y útiles están dentro de este sistema y no dentro del motor. Nos iríamos luego a calibración del acelerador y por último también grabador de datos. Como han visto, es una demostración muy cortita, pero yo creo que ha sido muy útil. En caso de tener más dudas, más preguntas, no duden en acudir a su distribuidor o acudir a nosotros. Tenemos aquí nuestra información de contacto, que sería info@cojaliusa.com o un teléfono que tengamos aquí para que puedan entrar en contacto con nosotros. También tenemos más vídeos en Jaltest. Muchas gracias y nos vemos próximamente.